pastillas que le recetó mi papá. Voy por ahora. ¿Tu papá? Sí, el doctor Antonio. Él es mi papá. Lo supo hace algunos meses y me lo dijo. Y yo soy tu madre. Tú todavía no lo sabes, pero yo soy tu madre. Tomé su medicina. Por favor, Rosa, no quiero más pastillas. No las necesito. Pero es que Lo que necesito es que llames a Antonio. Por favor. Anda, Rosa, llámalo. Anda. Bueno. ¿Qué piensas, Antonio? Bueno, creo que es un excelente síntoma. Hay que seguir estimulando su actividad motriz con ejercicios. Evidentemente, la fisioterapia está funcionando. Ay, qué bueno. Eres un médico de pacotilla, Antonio. Estoy mejor solo porque soy un guerrero. No me rindo. Solo por eso. Yo creo que hay que conseguir al señor Gerardo un pizarrón para que escriba lo que quiere, ¿no? Eso va a ser una buena forma de comunicarse con él, sí. Sí, yo siento que él quiere decirnos hartas cosas. Bueno, pues si sigue mejorando, podemos conseguirle una silla de ruedas con motor para que le permita desplazarse sin depender de nadie. Claro que seguiré mejorando. Me voy a levantar de esta silla y voy a hundir a todos mis enemigos, incluyéndote a ti, Antonio. Perdón. Bueno. Sí, Rosa. No, claro que sí. Enseguida voy para allá. Me tengo que ir. Tengo una emergencia. Bueno, Gracias. nos vemos después, Gerardo. Adelante, Permiso. doctor. Ya me dijiste que tenías unos diamantes. No tiene importancia. ¿No la tiene? Parece lo contrario. Estás muy alterada por ese robo. ¿De dónde sacaste esos diamantes? Es una herencia de mi familia. Me la heredaron mi familia. Porque siento que me estás mintiendo. Tú ocúpate de descubrir quién robó tu caja fuerte de la empresa y a mí déjame en paz. Hay muchas cosas que no comprendo de ti, March. No hay nada que entender. Tenía unos diamantes guardados en mi habitación. Me los robaron. Seguramente fue la enfermera esa que huyó de la casa. La desgraciada de Graciela. Ya deja de hacerme un interrogatorio. Porque si yo quisiera rendirle declaraciones a alguien, sería la policía. No a ti, ya. Sabía que ibas a venir a acabar conmigo, Margarita. Sabía que ibas a traicionarme. Pero ahora seré yo quien acabe contigo y te destruya. Pero mientras tanto, se va a tomar sus pastillas. No, por favor. Es que no las necesito. Me siento mucho mejor, más lúcida. Estoy recuperando mi memoria, Rosa. Lo único que necesito es hablar con Antonio. Eso es todo. Bueno, ¿la puedo ayudar en algo? Ya me has ayudado demasiado. Ay, Dios. Si supieras que soy tu madre. Usted es la abuela de Eva. Y ella fue como una hermana para mí. Además, siento una conexión especial con usted. Debe ser Antonio. Antonio. Entonces, ¿Entonces sí saliste con ese tipo mientras vivíamos juntos? Sí, Martín. Sí salí con ese tipo, eso es verdad. ¿Pero por qué? Es que no comprendo. Porque soy un idiota, Martín, porque me embaucaron, porque creí que el amor era suficiente, pero claramente no lo es, me equivoqué. Pues entonces no te entiendo, Lucía. Es que yo pensé que si yo te amaba y tú me amabas, eso bastaba. Pero ya ves, no es así. La vida es más complicada. No estábamos preparados para vivir juntos. Es que, ¿qué tiene que ver ese tipo con nosotros? ¿Por qué saliste con él? No. ¿De dónde sacaste esas fotografías? Esas fotografías me las enseñó Valeria.
Rosa, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro. Sí. ¿Me puedes dejar platicando sola con Antonio un momento? Sí, con permiso. Siéntate, por favor. Antonio, ¿qué me pasó? ¿Qué hago aquí? Tengo muchas lagunas. Además, Rosa me dijo que tú eras su padre. Sí, Rosaura, así es. Descubrí por las pruebas de ADN que Rosa es mi hija. Pero yo no le dije... Tranquila. No quiero que te sientas mal ni que hagas esfuerzos para recordar nada. Ya irás recobrando la memoria poco a poco. Tampoco quiero pedirte explicaciones. Estoy feliz de haber encontrado a mi hija y eso es la verdad. Rosa es mi hija. Lo sé. Pero... ¿ella lo sabe? No, no. Raquel me pidió que guardara el secreto y así lo he hecho, por respeto a ti y a tu decisión. ¿Raquel? Sí. En un principio pensé que mi hija era Lucía. Le hice una prueba de ADN, resultó negativa. Así que enfrenté a Raquel y ella me lo dijo. Pero no te preocupes, nadie más lo sabe. Si Rosa no sabe que soy su madre, entonces ¿por qué me trajo a vivir aquí con ella? Lo hizo para salvarte la vida, Rosaura. Ella está usando este error para separarnos, Lucía. Por eso me enseñó esas fotos, por eso me dijo que tú eras una prostituta. A ver, hagamos algo, ¿por qué no se lo preguntas, Ella fue la que me dijo todo esto, ¿y sabes para qué? Para que yo te desprecie, Lucía. Para que te deje de amar, pero... No, yo no puedo dejarte de amar, Lucía. No puedo, te amo. Voy a buscar a Valeria para que me aclare todo. Y por favor, vete. Déjame. Ok. Ok. ¿Qué está pasando contigo? Antes no bebías de esta manera y ahora desde que Dios amanece estás con un trago en la mano. ¿Qué es lo que te atormenta tanto? Déjame en paz, mamá. No tengo paciencia para tus discursos maternales tardíos. Es que desde que estás involucrado con esa mujer, Margaret, tu vida se ha vuelto oscura. ¿Qué no te das cuenta? Ni siquiera atiendes a tus hijos. Tienes una vida llena de secretos, ofuscado. Como si estuvieras ocultando algo. ¿Se les oculto qué? Todo el mundo guarda secretos en esta casa, ¿no? Sí, pero no es igual, Rodolfo. Yo siento que andas en malos pasos. Aléjate de esa mujer. Échala de esta casa. ¿No te das cuenta de que ella es tu perdición? Mi perdición eres tú, mamá. Me tienes harto con tus reclamos y tus consejos que nadie te pidió. Déjame decirte que desde hace muchos años he hecho lo que he querido. Y a ti nunca te interesó. Así que ahora de tus discursos. ¿Que no te das cuenta que soy un hombre y hago lo que me viene en gana? ¿Cómo puedes hablarme así? Soy tu madre, te di la vida. Y ahora veo cómo la estás destruyendo. Tanto que no puedes tratarme así, sin pensar que me estás lastimando. Y todo por esa mujer. Ella te va a llevar a la perdición. Ya. Y un día de estos te vas a arrepentir, Rodolfo. Sí. Ya verás. Sí, ya lárgate de aquí. ¡Bravo! Felicidades, papá. No, qué manera de tratar a la abuela, a tu madre. Y todo por estar defendiendo a la trepadora esta, Margaret. Estás destruyéndolo todo, papito, todo. La familia, esta casa, tu vida, la empresa, todo lo estás destruyendo por borracho, papá. Mauricio Brigard. Al fin voy a dejar este mugroso país. Mauricio Brigard. Nuevo nombre, nueva identidad. Y lo que es mejor, lejos de la plaga de los Sotomayor. Es que no te das cuenta, papá. Te estás convirtiendo en un delincuente común, nada más.
Cierra tu boca. A mí no me hables así. Papá, yo te hablo como se me pegue la regalada gana, ¿sí? Hace mucho tiempo que te dejé de respetar como mi padre. Ve cómo tratas a la abuela, ve nada más cómo la tratas. ¿Qué te pasa? ¿Y tú quién eres para darme lecciones de moral? Lamentablemente soy tu hijo y soy un tipo decente. Pero al parecer a ti ya se te olvidó lo que es decencia, papá. Y nada más para que lo sepas, ¿eh? Esos diseños de Aqua los voy a regresar. Porque no voy a permitir que tú ni nadie manche el nombre de esta familia y de esta empresa. ¿Entendiste? No vas a devolver nada. Esos diseños son de Venus y yo pagué muy bien por ellos. Es que escucha lo que estás diciendo, papá. Eres un ladrón. Eso eres. ¿Eh? Y voy a regresar esos diseños a Raquel Altamirano porque son suyos. ¡Cállate, desgraciado! ¡Estás loco! ¿Qué te pasa? Ay, Martín, ¿estás bien? Te sacó sangre. Sí, estoy bien. Este es de los más leves que me ha dado. Necesito lavarme esta sangre. Siento que mis manos están sucias. Sucias. Y por más que me las lavo y me las lavo, ahí está la sangre. Ahí está la sangre. Avena. Cena. Asesina. 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 Asesina.